espaldas del sol. Capítulo 11. Bajo la piel. Candy se quedó donde estaba, sin atreverse a dar un paso más en lo que suponía que era el vestíbulo. La oscuridad lo envolvía todo, y ni siquiera el resplandor plateado de la luna lograba penetrar en el interior. Quizá las ventanas estaban cubiertas por pesados cortinajes o protegidas por contraventanas de madera tan propias de las casas señoriales. Escuchó el crujido de la puerta al cerrarse, lo que solo sirvió para hacer más negra la oscuridad, y luego sus pasos acercándose. La muchacha ahogó una exclamación y dio un respingo al percibir su mano enorme sobre el hombro. «No se te ocurre tocarme». La advertencia apenas fue un murmullo débil, muy lejos de la firmeza que pretendía. «Por el amor de Dios, chiquilla», masculló el hombre con un deje de pesar. «Seguramente sea todo lo que acabas de llamarme y mucho más. Pero asesinar jovencitas en mi casa no figura en mi lista de defectos». Candy retrocedió instintivamente en ese mar de sombras donde solo podía adivinar el contorno de algunos muebles ahora que sus ojos se iban adaptando a la oscuridad, y tropezó con algo blando, tal vez una alfombra. Perdió el equilibrio y manoteó en el aire, buscando algo a lo que aferrarse. Pensó que, cuando menos, caería sobre sus posaderas, y en el peor de los casos, rogó para no abrirse la crisma si se golpeaba con cualquier objeto que hubiese por allí. Pero justo entonces los dedos de él se cerraron en torno a su codo y de un tirón la enderezó. «Quédate quieta, demonios, o acabarás lastimándote». «Que me quites las manos de encima», volvió a exigirle, retorciéndose para zafarse de su agarre. En vista de que la joven no estaba dispuesta a colaborar, y temiendo que en su desesperación por huir de él terminara dándose de bruces contra el suelo o algo mucho peor, la arrastró consigo hasta el interruptor de la luz, y una vez que la estancia se iluminó, la soltó. Candy le sostuvo la mirada con una expresión que no tenía nada de frágil ni de sumisa. Había en sus ojos una mezcla de furia y desprecio, una rabia contenida que parecía arder con más intensidad a cada segundo. Sabía que no tenía oportunidad de imponerse físicamente a él, que la diferencia de fuerza era indiscutible, pero se negaba a sentirse en desventaja. Odiaba que ese hombre pudiese sujetarla con tanta facilidad, que su voluntad pareciera pesar más que la suya, que cada vez que intentara apartarse, él la trajera de vuelta con un simple movimiento. No apartó la vista de él, desafiante. No le daría la satisfacción de verla ceder. Terry no dijo nada. Durante unos segundos se limitó a observarla. Su expresión no cambió, pero su mirada sí. Algo en ella se volvió más atento, más serio. Se descubrió fijándose en cada detalle de su rostro, en la forma en que sus labios estaban apretados con rabia, en el leve temblor de su respiración contenida y en sus ojos. Nunca había visto unos ojos tan verdes, tan grandes, tan llenos de vida, incluso en medio del enojo. Reaccionó tarde. Solo cuando se percató de que la había estado mirando más de lo debido, apartó la vista de golpe, molesto consigo mismo por permitirse siquiera aquel instante de debilidad. Luego hizo un leve movimiento con la cabeza y extendió un brazo en dirección al pasillo. «Vamos, camina». La joven le frunció el ceño con desprecio. No hizo falta que hablara. Su gesto decía lo que estaba pensando. Odiaba que le diera órdenes. Odiaba estar en su casa. Odiaba que él tuviera el control. Le odiaba a él. Pese a ello,
Obedeció. No tenía caso resistirse más, por el momento. Se giró y comenzó a caminar con la espalda muy recta y el mentón en alto, como si quisiera dejar claro que no lo hacía porque él lo dijera, sino porque ella misma había decidido moverse. No le dio el gusto de apresurar el paso, ni de demostrar incomodidad. Terry la siguió sin pronunciar palabra. Atravesaron el vestíbulo hasta llegar a una escalera. A Candy le bastó echar un simple vistazo para darse cuenta de que la casa era enorme y le pareció cada vez más fría con cada segundo que transcurría. Arriba están los dormitorios, dijo Terry con un tono seco. Todos están listos. Quédate en el que quieras y duerme unas pocas horas. La joven no se dignó a responder. Sin vacilar, apoyó el pie en el primer escalón y se dispuso a subir sin volverse hacia él. Terry permaneció abajo, con las manos en los bolsillos del pantalón, siguiendo con la mirada su silueta hasta que se alejó unos metros escaleras arriba. Sabía que ella no quería estar allí, que cada paso que daba en esa dirección iba en contra de todo lo que deseaba, pero también sabía que, por mucho que se resistiera, no tenía otra opción. Cuando la muchacha llegó a la mitad de la escalera, aminoró el paso. Durante unos segundos pareció debatirse entre seguir subiendo o girarse. Finalmente se detuvo y volvió la cabeza hacia el hombre. ¿Por qué, Terry? No lo dijo con rabia ni con reproche, tampoco con tristeza. Lo preguntó en voz baja, como si realmente no comprendiera lo que estaba ocurriendo. La pregunta le incomodó, más que nada porque sospechaba a qué se refería ella. Podría haberle dado muchas respuestas, pero ninguna le convenía, de modo que optó por la más sencilla. ¿Por qué va a ser? Porque no hay otra cosa en el mundo que desee más que convertirte en mi esposa. Porque desde que te vi por primera vez, supe que eso era lo que quería. La risa amarga de Candy resonó en el vestíbulo, pero no había ni pizca de humor en ella. Sus ojos verdes relampaguearon al percibir la afilada ironía de sus palabras. Estaba a punto de replicar cuando algo en la mirada de él la detuvo. Por un brevísimo instante le pareció distinguir un destello de calidez en aquellos ojos azules, algo que no encajaba con el hombre que la había arrancado del apartamento de Anthony hacía apenas unas horas. Un destello de... ¿qué? No supo definirlo, pero la hizo vacilar por un instante. Pero la confusión apenas duró un segundo, justo hasta que los acontecimientos de lo que había sucedido se agolparon en su mente. La furia con que Terry había irrumpido en el apartamento, sus modales autoritarios, la forma en que la había arrastrado hasta allí, en contra de su voluntad. La rabia volvió a encenderse en su interior, y antes de ser consciente de lo que hacía, sus pies ya descendían los escalones. Se detuvo en el cuarto peldaño, donde su altura igualaba la del hombre. Estar tan cerca de él, en lugar de amedrentarla, solo sirvió para avivar su coraje. «Cínico», le espetó clavándole el dedo índice en el pecho. «Eres un maldito mentiroso y un hipócrita. ¿Te crees que puedes aparecer como un salvaje en el apartamento de Anthony, tratarme como si fuese una criminal y luego, ¿qué? ¿Pretender hacer creer a todos que esto lo haces por amor? Eres un sinvergüenza. Eso es lo que eres, un desalmado que se jacta de querer convertirme en su esposa, cuando lo único que busca es... Las palabras se le atravesaron en la garganta, incapaz de articular la humillación que sentía. El pulso de Terry latía firme bajo su dedo acusador, pero no se movió. «Eres un canalla»,
Continuó. Las palabras brotaban a tropel como dardos envenenados. Un miserable que se divierte jugando con la vida de los demás. ¿Qué? ¿Te hace sentir poderoso? ¿Es eso? ¿Te gusta demostrar que puedes hacer lo que te venga en gana sin que nadie te detenga? El hombre permaneció impasible durante la descontrolada diatriba de su prometida. Sus ojos, sin embargo, no se apartaron ni un instante de los de ella, como si estuviese memorizando cada matiz de su furia, cada destello de indignación de aquellas profundidades verdes. Tienes razón, concedió él con voz grave. Soy todo eso, y posiblemente más. Pero ahora vas a comportarte como una niña buena y a colaborar. Cásate conmigo, como estaba previsto. Y todo esto terminará pronto. Mucho antes de lo que imaginas. Serás feliz, te lo aseguro. La joven retrocedió un escalón, como si las palabras la hubiesen abofeteado. La indignación se reflejó en cada uno de sus rasgos. ¿Feliz? ¿Yo? ¿Contigo?, siseó con rabia contenida. La sola idea de pensarlo hace que se me revuelva el estómago. Preferiría que me enterrasen viva antes que convertirme en tu esposa. Las mandíbulas del hombre se tensaron y una sombra oscureció su semblante. Pero ella, cegada por su propia furia, no advirtió el cambio en su expresión. Te casarás conmigo y todo esto terminará pronto. ¿Qué terminará pronto?, preguntó ella desconcertada. ¿A qué te refieres con que todo terminará? No tiene sentido. No hagas preguntas. La cortó él secamente. Ve a descansar. Candy se giró bruscamente y subió los escalones a toda prisa, como si cada paso fuese una forma de descargar su frustración. Alcanzó el rellano superior y contuvo los pasos solo un momento para lanzarle por encima del hombro. Me das asco, Terrence Granchester. Te odiaré hasta el día que me muera. El golpe de la puerta retumbó en toda la casa. Él seguía al pie de la escalera, inmóvil. La máscara de dureza que había mantenido toda la noche se resquebrajó por un instante. Lo sé, murmuró para sí mismo, con tono enronquecido. Se quedó allí largo rato, tratando de que su mente se despejara. Pero las palabras de esa chiquilla seguían resonando en su cabeza. Te odiaré hasta el día que me muera. No debía afectarle. No tenía por qué darle tantas vueltas. Pero ahí estaba, sintiendo esa punzada molesta en el pecho. Exhaló con lentitud y apoyó el antebrazo en el pasamanos. Cerró los ojos un instante, concentrándose en el ritmo de su respiración. No estaba alterado, pero aún sentía algo en el centro del pecho, una presión que no terminaba de disiparse. No podía quedarse allí toda la noche, o lo poco que quedaba de ella. Cuando estuvo seguro de que había recuperado el control, subió las escaleras con calma. No necesitó comprobar en qué dormitorio se había metido Candy. Lo supo de inmediato al distinguir la tenue franja de luz escapando por debajo de la puerta. Entró en la habitación contigua, cerró la puerta tras de sí sin hacer ruido y atravesó la estancia hasta la ventana. La abrió de par en par, dejando que la brisa nocturna barriese el aire sofocante del interior. Pero no fue suficiente para aliviar esa sensación asfixiante. Se desabotonó la camisa y se despojó de ella. Su torso quedó desnudo bajo la tenue claridad que entraba desde el exterior. Su cuerpo era fuerte, con músculos bien definidos que hablaban de resistencia más que de mera apariencia.
El contorno de sus hombros anchos y su abdomen firme se marcaban bajo la piel cálida. Pero ni siquiera con la ventana abierta y sin la camisa encima, la sensación de ardor terminaba de desaparecer. Se dejó caer sobre la cama y entrelazó las manos detrás de la cabeza. Bajó los párpados. Tenía que descansar al menos unas horas. Sin embargo, no llevaba mucho tiempo así cuando un sonido al otro lado de la pared captó su atención. Frunció el ceño levemente. Permaneció inmóvil, escuchando con más atención. No tardó en confirmar que el ruido venía de la habitación de esa muchacha. Entrecerró los ojos, alerta. Candy llevaba un buen rato caminando de un lado a otro de la alcoba, sin encontrar una solución. Había repasado más de un centenar de veces todas las opciones posibles, pero no había ninguna que no implicara consecuencias para otros. No tenía escapatoria. Se apoyó en la puerta y cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. Luego se enderezó y pegó el oído contra la pared. Silencio. Había escuchado a Terry entrar en la habitación de al lado hacía unos minutos, pero ahora no se percibía el menor indicio de movimiento. Si realmente estaba dormido, tal vez tuviese una oportunidad. Ya se le ocurriría algo una vez que lograse escapar de él. Se apartó con cautela y se dirigió a la ventana. La abrió despacio y asomó la cabeza. El suelo estaba lejos, pero no tanto como para que no pudiera intentarlo. Podía hacerlo, se dijo. Apoyó una mano en el marco y levantó el pie para pasarlo por el alféizar. Justo en ese momento, el sonido de una puerta abriéndose la hizo detenerse. Se le aceleró la respiración. Volvió rápidamente al interior y se deslizó sobre la cama, quedando inmóvil en la penumbra. Esperó. Los pasos se alejaron por el pasillo, bajaron las escaleras. Luego distinguió el sonido de la puerta principal, abriéndose y cerrándose. Sonrió, aliviada. Si Terry se había marchado, todo sería mucho más sencillo. Se levantó de un salto, volvió a la ventana y pasó a través de ella. Avanzó con cuidado por una estrecha cornisa hacia una tubería que pensaba utilizar para descender. Estaba a punto de alcanzarla cuando un relámpago rasgó el cielo y acto seguido se escuchó el retumbar de un ensordecedor trueno. Una lluvia torrencial comenzó a caer de golpe. Candy chasqueó la lengua, maldiciendo su mala suerte. No podía haber escogido peor momento, pero eso no le impidió seguir adelante. En cuestión de segundos, el agua le empapó la ropa, haciéndolo todo más complicado. Trató de moverse con rapidez, pero la superficie estaba resbaladiza. Se estiró hacia la tubería, intentando encaramarse a ella. No obstante, su pie resbaló en la cornisa y antes de precipitarse, logró aferrarse al borde con ambas manos. El corazón comenzó a latirle con fuerza. La superficie mojada dificultaba la sujeción. Sabía que no podría sostenerse mucho tiempo. Trató de impulsarse hacia arriba, pero la humedad hacía que sus dedos resbalaran. El pulso se le aceleró aún más. Si caía, no tenía forma de evitar el golpe. El aire se le escapó de los pulmones cuando sus dedos no pudieron sujetarla más y cayó al vacío,
Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su único pensamiento fue el impacto inevitable contra el suelo, el dolor que vendría después, y rogó a Dios que al menos cayese de pie. Sin embargo, el golpe nunca llegó. En lugar de eso, sintió unos brazos atrapándola con firmeza, amortiguando la caída en el último segundo. El impacto la dejó sin aliento por un instante. De inmediato sintió el calor de un cuerpo contra el suyo. Su mejilla descansaba sobre una superficie cálida y fuerte. Percibió la respiración agitada de alguien más. Abrió los ojos de golpe. Ese hombre la sostenía entre sus brazos con facilidad, como si apenas pesase. La lluvia caía con fuerza, empapándolos a ambos, pero el calor de su piel contrastaba con el frío del agua. La joven parpadeó aturdida. Sin poder evitarlo, su vista descendió hasta el torso descubierto de Terry. Se quedó quieta, observándolo sin darse cuenta. El contorno de sus hombros, la firmeza de su pecho, la forma en que cada músculo se marcaba bajo la piel mojada. Él la miraba con el ceño fruncido, pero no la soltó. Estaba furioso. ¿Se puede saber qué demonios estabas haciendo? Su voz sonó baja, pero cargada de irritación. Pero Candy apenas lo escuchaba, incapaz de apartar la vista del torso del hombre.